¿Cuál es el verdadero precio del silencio? No el tipo de silencio que trae paz, sino el que oculta heridas profundas, enmascara verdades dolorosas y destruye lentamente familias enteras. Hoy contaré una historia que va mucho más allá de los libros sagrados, una historia sobre cómo incluso el hombre considerado conforme al corazón de Dios fracasó terriblemente como padre. Imaginemos a una princesa joven y virtuosa caminando por los pasillos del palacio real. Sus pasos resuenan mientras se dirige a la habitación de su medio hermano, llevando solo bondad e inocencia. No sabe que está a punto de vivir una pesadilla que cambiará su vida para siempre. Y lo más impactante, el silencio ensordecedor de quien debería haberla protegido. Para comprender la magnitud de esta tragedia familiar, primero debemos dirigir nuestra mirada a Jerusalén, unos 1000 años antes de Cristo. Allí, en el punto más alto de la ciudad, se encuentra el Palacio Real, donde vive David, el rey más grande que Israel haya conocido, un hombre que conquistó reinos, derrotó gigantes y compuso salmos que aún hoy conmueven corazones. Pero esta no es una historia sobre sus victorias, se trata de su mayor derrota como padre. David construyó un imperio impresionante. Sus conquistas militares expandieron las fronteras de Israel como nunca antes. Su reino floreció y su nombre se convirtió en sinónimo de sabiduría y justicia. Pero dentro de los muros del palacio se estaba desarrollando una dinámica compleja. Con múltiples esposas y concubinas, David tenía una familia numerosa, con hijos e hijas de diferentes madres, una práctica común entre los monarcas de la época, pero que condujo a tensiones inevitables. Entre sus hijos estaba Amnón, su primogénito, y el siguiente en la línea de sucesión al trono. También estaba Absalón, conocido por su belleza y carisma, y su hermana Tamar, una joven princesa cuya vida estaba a punto de ser destrozada por una serie de acontecimientos que su propio padre podría haber evitado. Lo que hace que esta historia sea particularmente relevante para nosotros hoy no son solo los dramáticos acontecimientos que contiene, sino las lecciones atemporales sobre el liderazgo familiar que ofrece. Al examinar los acontecimientos que llevaron a la tragedia de Tamar, encontramos patrones de comportamiento y señales de advertencia que continúan repitiéndose en las familias modernas. ¿Cómo puede un líder ser tan astuto en asuntos de Estado y al mismo tiempo tan ciego ante dinámicas peligrosas dentro de su propio hogar? ¿Cómo puede un padre conocido por su sensibilidad al componer salmos quedarse mudo ante el sufrimiento de su hija? Y lo que es más importante, ¿qué podemos aprender de estos errores para proteger a nuestras propias familias? Ahora, descubramos no solo los acontecimientos que llevaron a la destrucción de la paz familiar de David, sino también identifiquemos 3 señales cruciales que todo padre y madre necesitan conocer para prevenir tragedias similares. Porque aunque los tiempos han cambiado, la dinámica familiar que puede conducir al desastre sigue siendo aterradoramente similar. Esta es una historia sobre poder, traición y consecuencias. Pero, sobre todo, es una advertencia sobre cómo el silencio de quienes deberían proteger puede convertirse en un arma más devastadora que cualquier acto de violencia. Como se registra en el segundo libro de Samuel, capítulo 3, el ascenso de David al trono estuvo marcado no solo por victorias militares, sino también por la expansión de su familia. En Hebrón tuvo 6 hijos con diferentes mujeres: Amnón, hijo de Ahinoam; Kileab, hijo de Abigail; Absalón, hijo de Maaca; Adonías, hijo de Agit; Cefatías, hijo de Abital; e Itream, hijo de Egla. Más tarde, en Jerusalén, su familia siguió creciendo. El ambiente en el Palacio Real reflejaba esta complejidad familiar. Imagínense grandes salones de piedra, donde hermanos y medios hermanos crecieron juntos, cada uno cargando no solo el peso de ser hijo de un rey, sino también las expectativas y ambiciones de sus respectivas madres. Las Escrituras nos muestran
en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 1, que en medio de este ambiente, Absalón tenía una hermana llamada Tamar, que era muy hermosa, y Amnón, otro hijo de David, se enamoró de ella. Antes de la tragedia que cambiaría todo, la vida en el palacio seguía una rutina aparentemente normal. David dividía su tiempo entre las responsabilidades del reino y su numerosa familia. Las Escrituras nos muestran a un hombre que había conquistado casi todo lo que deseaba. Su reino se extendía desde Dan hasta Berseba, según el segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10, frase que indica todo el territorio de Israel. Pero detrás de esta fachada de prosperidad y poder, empezaron a aparecer sutiles signos de problemas. El primero se produjo en la propia estructura familiar. Con tantos hijos de madres diferentes, las rivalidades y los celos eran inevitables. Cada príncipe tenía su propio séquito, sus propios seguidores y, naturalmente, sus propias ambiciones. Como primogénito, Amnón ocupaba una posición especial. Las Escrituras muestran que tenía acceso privilegiado al palacio y una influencia considerable. Absalón, en cambio, ya mostraba características que más tarde lo convertirían en un rebelde: carisma, ambición y un fuerte sentido de la justicia personal. Entre ellas, Tamar vivía protegida, como era costumbre entre las vírgenes de la casa real. Un personaje crucial en esta historia, mencionado en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 3, es Jonadab, sobrino de David y amigo de Amnón, descrito como un hombre muy astuto. Él sería el catalizador que convertiría una situación ya tensa en una tragedia irreversible. Su presencia en la corte y su proximidad a Amnón demuestran cómo las personas malintencionadas pueden explotar las estructuras familiares vulnerables. Lo que hace que esta situación sea aún más trágica es que todos los elementos que conducían al desastre eran visibles. El aislamiento de los hijos dentro de sus propios grupos, la falta de una supervisión paterna cercana y la presencia de consejeros cuestionables, como está escrito en Proverbios, capítulo 22, versículo 3. El prudente ve el mal y se esconde, pero los simples siguen adelante y sufren las consecuencias. David, preocupado por los asuntos del reino y quizás demasiado confiado en la aparente armonía de su hogar, no se dio cuenta de cómo se deterioraban las relaciones entre sus hijos. El mismo hombre que tenía el discernimiento para juzgar asuntos complejos del reino, estaba perdiendo de vista la dinámica peligrosa bajo su propio techo. Las Escrituras nos enseñan, en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6, que los padres deben enseñar diligentemente a sus hijos, hablando de estos preceptos en casa, en el camino, al acostarse y al levantarse. Pero en medio de las exigencias del reino y la complejidad de su familia, David parecía haber perdido de vista esta responsabilidad fundamental. El escenario estaba preparado para una tragedia que no solo destruiría la vida de una joven inocente, sino que también desencadenaría una serie de acontecimientos que sacudirían a todo el reino. Y todo comenzó con algo aparentemente simple: una mirada lujuriosa y un consejo malicioso. La narración toma un giro oscuro cuando las Escrituras revelan, en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 2, que Amnón estaba tan angustiado por su anhelo por Tamar, su hermana, que enfermó físicamente. No se trataba de amor fraternal, era una obsesión enfermiza que lo consumía. Como primogénito del rey, Amnón estaba acostumbrado a que sus deseos se cumplieran. Pero esta vez, el objeto de su deseo estaba prohibido: su propia media hermana. La situación empeora cuando entra en escena Jonadab, descrito en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 3, como un hombre muy astuto. Al ver a su amigo abatido, le pregunta: ¿por qué tú, hijo del rey, estás tan demacrado mañana tras mañana? ¿No me lo declararás? Esta pregunta aparentemente inocente
abriría las puertas a uno de los planes más perversos registrados en las Escrituras. Aquí vemos cómo las personas manipuladoras pueden convertir situaciones complejas en tragedias irreversibles. En lugar de aconsejar a Amnón que abandone sus pensamientos impuros, Jonadab urde un plan perverso. Le sugiere: acuéstate en tu cama y finge estar enfermo. Cuando tu padre venga a verte, dile a mi hermana Tamar que venga a darme de comer. Según el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 5. El plan era tan simple como cruel, aprovechándose de las costumbres de la época, donde era común que las mujeres de la familia cuidaran a los enfermos. Jonadab preparó la trampa perfecta, sabiendo que ni David ni Tamar sospecharían malas intenciones en una petición aparentemente inocente de un hermano enfermo. La ejecución del plan revela cuán corrupto se había vuelto Amnón. No dudó en mentirle a su padre, manipular a su hermana y traicionar la confianza de su familia. Las Escrituras muestran, en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 6, cómo fingió su enfermedad. Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Cuando el rey vino a verlo, Amnón le dijo: «Por favor, que mi hermana Tamar venga y haga un par de tortas delante de mí, para que yo pueda comer de su mano». La petición le sonó natural a David. Después de todo, ¿quién sospecharía malicia en un hermano que quiere el cuidado de su hermana? Este es uno de los momentos más dolorosos de la narración, ya que vemos cómo la inocencia de un padre puede poner en peligro a sus hijos sin darse cuenta. Si este contenido te resultó valioso, te invito a que apoyes el canal suscribiéndote para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este video con familiares y amigos, dale me gusta y activa las notificaciones. Todo esto ayuda a que el video llegue a más personas y puedan apoyarlas. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.